Chicos, buenas tardes con todos. En primer lugar, feliz día a todos ustedes, porque en realidad todos ya somos médicos. ¿Por qué es el Día de la Medicina, compañera? Cultura general, pregunta de examen teórico. ¿Por qué es el Día de la Medicina? ¿Alguien llamado Carrión? Daniela Alcides Carrión inyectó, ¿qué cosa? ¿Y cuál es el efecto de la verruga peruana? Bartonella versicolor. ¿Ok? ¿Cuántos tipos de Bartonella hay? Micro y cincebásico. ¿Se imaginan que habrá estado pasando por la mente de Carrión para inyectarse y ver la historia natural de la enfermedad y así morir y así saber qué es lo que produce la verruga peruana? De repente estaba llevando el curso de ciencias básicas, ¿no? El seminario. Digo, no puedo más, se inyectó y así fue el héroe. De repente. ¿Ok? Entonces, como les digo, nuevamente feliz día a todos ustedes, nosotros también, todos somos colegas. ¿Cómo? De todos nosotros, no solamente míos, de todos ustedes también. Porque el otro año ustedes ya van a ser internos, el otro año, el primer curso, y van a ser luego internos. Y yo lo voy a asumir. ¿Ok? La diferencia de ustedes y yo básicamente es un papel, un título. Pero ustedes ya son casi médicos. ¿Ok? Algunos servicios comunitarios, parroquiales, antes de comenzar. ¿Ok? Ustedes saben que la semana 8 es su examen parcial, ¿no? La semana 8 de cada 2 semanas. De la que viene, hoy día por si acaso, es la segunda clase de cardio. La que viene es la primera clase de neumo, de ahí parcial. ¿Ok? Entonces hasta su parcial, todo hemato, todo cardio y la mitad de neumo. Para su PC oral número 2, supuestamente es la semana inmediata después del parcial, pero como va a haber todo el tema de la semana de la medicina y todo ello, puede ser que, bueno, lo más probable es que se postergue una semana después de la semana de la medicina, la PC oral número 2. ¿Ok? Evidentemente, como ustedes hoy día es miércoles, no, hoy es jueves, ¿no? Pero con los grupos del día miércoles vamos a perder 2 clases. Uno porque hay 1 de noviembre, creo que es feriado. ¿Ok? Creo que acá hay miércoles y por la semana de medicina también. ¿No? Entonces, evidentemente, vamos a hacer un repaso visual, así como la vez pasada nos quedamos hasta la 1 de la mañana. ¿Ok? Vamos a hacer sobre todo de cardio, porque ese es un poco el tema más álgido y evidentemente, y les digo ya, como le dijo el doctor Nieves, si las 100 preguntas de su examen teórico van a ser, se van a realizar 100 preguntas, la mitad, 50 van a ser de cardio. Y de esa mitad va a ser cardiopatía isquémica, es decir, 25 preguntas solamente de cardiopatía isquémica. ¿Ok? Porque cardiopatía isquémica, como les dije al inicio, antes de comenzar el curso, cardiopatía isquémica lo pregunta, ese tema va a preguntar de cardio también. Y el curso de ciencias básicas no va a ser la excepción. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Ya quedó claro para que no estén especulando por allí que solamente es este cardio? No, va a entrar hasta la mitad de neumo. ¿Ok? Lo que hagamos hasta neumo, hasta ahí va a entrar. ¿Ok? Todo hemato, todo cardio y la mitad de neumo. Evidentemente de los 3, ¿cuál es el más difícil? Cardio. Por eso vamos a hacer el repaso en cardio. Creo que lo voy a hacer el sábado. No estoy seguro, le voy a avisar evidentemente al grupo de los delegados y ahí Clara le va a pasar a todos ustedes el link y todo ello como la vez pasada. Pero ¿qué más?
Han estado viendo, no sé si han entrado ya en otras clases, hay una comitiva de delegados que se encarga de hacer la Semana de la Medicina. Ellos evidentemente son, se dan cuenta, son 5 gatos. 5 gatos, pero ¿para cuántas personas? En una promoción, en el curso nomás son 300 personas. Imagínense, ellos tienen que estar encargados de ver a todas las demás promociones. Entonces, ellos necesitan ayuda. Ok, evidentemente, aquella persona que nosotros le vamos a consultar a los delegados, por eso que existe una delegada máxima, que es una personita así. Luego existen 2 hombres más, y después está 2 chicas más, una que se encarga para la liturgia, y creo que está el otro también, creo que de deportes, por lo que pude escuchar. Necesitan ayuda. El curso evidentemente no va a ser la excepción si alguien les ayuda, y evidentemente lo corroboramos, porque vamos a estar pendientes, sobre todo el doctor Varas, que está más emocionado, porque ustedes saben que el doctor Varas es alumno de acá, ¿ok? Creo que el doctor Miguel también. Entonces, ellos evidentemente son los que están más emocionados por el tema de la medicina, porque esto no sucede hace mucho tiempo. Esto se ha parado por la pandemia y por una serie de irregularidades tanto administrativas y todo ello. ¿Ok? Entonces el curso no va a ser una instrucción de esas personas o aquellos alumnos que ayuden a esas personas a que suceda y sea algo bonito. Porque al fin y al cabo va a ser el recuerdo para ustedes, porque ustedes van a tomar la posta el otro año. Si esto continúa y se hace efectivo, se hace bastante agradable para todos, evidentemente lo que sigue van a ser ustedes, porque van a tener que organizar todo ello. ¿Ok? Esas personas que vienen acá, literalmente están todo el día en la universidad, les toma tiempo del que ya tienen para estudiar, porque creo que llevan pediatría, no sé qué otro curso llevan más. Que de hecho sea de paso, dicen que ahora pediatría es el curso más jalador, dicen que han jalado como 90 personas. ¿Ok? Ahí estoy picón. Yo sí estoy picón y otro Varas también está picón. ¿Por qué? Porque no puede ser que pediatría nos gane. ¿Okay? Así que, sobre todo para que llegan al seminario 2, ustedes no se preocupen, pero el seminario 2, si tienen amigos ahí, díganles que va a ser difícil. Vamos a colocar lo más difícil, porque yo sí estoy bien picón, no hay curso que tienen que jalar más. ¿Ok? Entonces, ya para acabar, chicos, aquellas personas, aquellos alumnos que se organicen entre ustedes y los ayuden a que sean los eventos mucho más fructíferos y sean más agradables para las personas que vayan a disfrutarlo, vamos a tenerlos en cuenta. Puede ser un punto más en el parcial, un punto más en el final, y si sale excelente y al doctor Varas le encanta, puede ser en el promedio incluso. ¿Ok? Porque incluso el siglo pasado hemos hecho una curva increíble en el aplazado. Hemos hecho una curva increíble en el aplazado. Obviamente no todos pudieron suceder, pero se hizo. ¿Ok? Se hizo porque vimos el esfuerzo de los 300 alumnos, de los resúmenes, de los repasos que nos quedamos a las 2 de la mañana. Empezaban a las 10 y terminaban a las 2 de la mañana. Un domingo por la noche, donde había 300 personas, 200 personas en los repasos. ¿Ok? Eso evidentemente nos demuestra que hay un interés, hay un esfuerzo, y eso en cualquier parte del mundo tiene mérito. ¿Ok? Entonces, ayúdenlos. Seguro vamos a tener un momento también a hacer el mismo speech, que ya se está cansando el speech, pues todos los salones les dicen lo mismo, pero veo un poco de desinterés por parte de la gente que los escucha. ¿Ok? Entonces, ayúdenlos y van a ser certificados. ¿Ok? Van a tener cierta bonificación. En el curso, hablando por el curso, en dice bastante, tanto 1 y 2. Por lo demás yo no puedo decirles porque no vemos que tengan ese curso. ¿Ok? Muy bien. Evidentemente, en la parte de cardio, este es un diagrama que les vino en el examen oral, que les vino en el teórico, y que les va a venir siempre y los va a acompañar hasta el examen, hasta la PC oral número 4, incluso hasta su final. ¿Ok? El doctor Miguel ya les explicó la parte fisiológica, porque esto es nuestra curva en el ventrículo izquierdo de todos. ¿Ok? Es lo normal. Ya les explicó la parte de la sístole, de la diástole, cuáles son las fases y todo ello. ¿Ok? Entonces, pero vamos a ver esta curva, cómo se extrapola o cómo cambian ciertos aspectos con respecto a patologías, fármacos, eventos fisiológicos que aumentan o disminuyen la precarga, que aumentan o disminuyen la postcarga, que aumentan o disminuyen la contractilidad, etc. ¿Ok? Antes de iniciar, es necesario recordar, por eso que la primera clase de cardio es fórmulas. ¿Ok? Porque para eso, por ejemplo, nosotros le vamos a decir
Dime por favor la curva presión-volumen de una gestante. Tú tienes como concepto que la gestante tiene aumento de volemia. ¿Ok? Por lo tanto, si aumenta la volemia, estaría aumentando la precarga. Entonces, esa curva no va a ser igual. Va a tener que cambiar. ¿Ok? No le vamos a pedir solamente eso. ¿Cómo va a estar el volumen telediastólico? ¿Cómo va a estar el volumen sistólico? ¿Cómo va a estar la presión de eyección? ¿Cómo va a estar el volumen telesistólico? Así le vamos a pedir. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? ¿Ok? Primero voy a recordar un poquito las fórmulas para poder tener un poco más frescas al momento de hacer los ejercicios. ¿Ok? Otra vez, gasto cardíaco es igual a volumen sistólico por frecuencia cardíaca. ¿Qué era volumen sistólico? Telediastólico menos telesistólico. ¿Qué era fracción de eyección? Igual volumen sistólico sobre el volumen telediastólico, que es igual al volumen telediastólico menos el volumen telesistólico sobre el telediastólico. ¿Cómo sé esto? Porque simplemente reemplazo. Nada más. ¿Ok? ¿Qué más? Presión de pulso. ¿Qué era la presión de pulso? La presión arterial diastólica más presión arterial media. Un tercio de la presión de pulso. Ahora sí, ¿qué era la presión de pulso? La presión arterial sistólica menos la presión arterial diastólica. ¿Ok? Eso es un resumen de todas las fórmulas que hemos visto la clase pasada. Ahora bien, el gasto cardíaco tiene 4 determinantes: precarga, poscarga, contractilidad y frecuencia cardíaca. Dependiendo de donde vayan a leer los determinantes, algunos asocian estos dos porque están muy relacionados. Entonces les mencionan que solamente tiene 3, o en algunos textos, sobre todo en inglés, mencionan que los mencionan por separado. Pero que digan precarga, poscarga y contractilidad, suficiente. ¿Ok? Entonces, como les digo, existen variables que aumentan o disminuyen precarga, existen variables que aumentan o disminuyen poscarga, igual con la contractilidad. Vamos a verlo ahora. ¿Ok? Muy bien. Primero vamos a hablar el determinante de la precarga. ¿Ok? Entiéndase por precarga, como hablamos en la clase pasada, cantidad de volumen de sangre que llega al corazón. ¿Ok? La ley que regula esto es la ley de Frank-Starling. ¿Qué decía nuestro tío Frank-Starling? Que el cardiomagneto tiene que distenderse proporcional a la cantidad de volumen que va a llegar. ¿Ok? Entonces, bajo ese concepto que tiene que ver con volumen, nosotros necesariamente tenemos que ver qué variable del volumen sistólico estaría cambiando. ¿Será el telesistólico o el telediastólico? Si tú sabes que por concepto la diástole tiene que ver con el llenado, con la cantidad de sangre que llega al corazón, ¿cuál será la variable que va a modificar? ¿Telesistólico o telediastólico? El telediastólico, ¿ok? Porque la diástole, acuérdense, tiene 2 fases. ¿Qué le dijo el doctor Diego? Dividan esto. Hacia arriba sístole y hacia abajo diástole. Llenado, relajación. ¿Ok? Fases de la diástole. Y añádele la contracción auricular, porque para eso todo este diagrama tiene ventrículo izquierdo. ¿Okay? Lo mismo sucede en el ventrículo derecho, solo que se estudia más el ventrículo izquierdo porque tiene repercusiones hemodinámicas, y usualmente una disfunción del ventrículo derecho es porque primero falló el ventrículo izquierdo. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las fases de la diástole? Relajación, llenado y contracción auricular. ¿Cuáles son las fases de la sístole? Contracción hipovolemétrica y eyección. ¿Ok? Cuando vayan a leer esto, la parte del llenado en la diástole tiene 2: el llenado lento o el llenado rápido. El llenado lento es lo mismo que decir diástasis. ¿Ok? Igualmente, la fase de eyección en la sístole tiene 2 fases: lento y rápido. ¿Ok? Entonces, como le dijo también el doctor Nieves, del punto D al punto B
toda la diástole, del punto B al punto D, toda la sístole. ¿Ok? Y si yo le cambio la pregunta, ¿cuál sería precarga? ¿Qué punto sería la precarga? O el final de la precarga. ¿Cuál de todos los puntos? Serían A, B, C o D. Final de precarga. Sería el punto D. Si te digo inicio de precarga. ¿Ok? Si yo te digo postcarga, ¿cuál sería? Acuérdense, el concepto de postcarga era la tensión o la presión que debe vencer el ventrículo izquierdo para abrir la válvula aórtica. ¿En dónde se abre la válvula aórtica? Entonces hay postcarga. ¿Ok? Inicio de postcarga, final de postcarga. ¿Ok? De aquí podemos sacar varias cositas. ¿Ok? Esto por si acaso es que arriba es la válvula aórtica, abajo, tanto el punto A como el punto B es válvula mitral, solo que aquí se abre y aquí se cierra. ¿Ok? Mitral, mitral, apertura, cierre. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué situaciones aumentarían la precarga? Si entiéndase por precarga aumento de volumen al ventrículo izquierdo, ¿qué situaciones, por ejemplo, fisiológicas aumentarían la cantidad de sangre al ventrículo izquierdo? Fisiológicas primero. El embarazo. El embarazo. Muy bien. El embarazo. ¿Ok? Aumento de precarga. Por ejemplo, el embarazo. ¿Qué otra situación fisiológica aumentaría la precarga? ¿Ah? ¿Es fisiológico? ¿Todos tenemos insuficiencia? No. Fisiológica, algo normal. ¿Alguna vez te has desmayado? Cuando te desmayas, ¿qué es lo que dices? Eleva las piernas. ¿Para qué? Bueno, ya. Entiendo que el desmayo es algo patológico, puede haber una causa tanto neurológica como biológica, pero el fin de levantar las piernas es aumentar el retorno venoso. Y así la sangre vaya al corazón derecho, luego al corazón izquierdo, y así perfunda al cerebro, que justamente puede ser una de las causas del hipotimio de síncope. ¿Okay? Por esa razón se dice el paciente levanta las piernas, lo que aumenta la precarga. ¿Ok? Entonces el síncope o el desmayo, ¿no? Luego recibir tu nota y empecé a hablar el número 2. Te vas a acordar. Muy bien, ahora, situaciones patológicas. Patológicas. Ahora sí, ya les dijo el ejemplo de otros niveles, ¿cuál era? Que aumenta la precarga. Insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca, pero con la fracción de eyección reducida. Porque dentro de la fisiopatología o dentro de la clínica de la insuficiencia cardíaca hay con la fracción de eyección preservada y con la fracción de eyección reducida. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué otra patología aumentaría la precarga? Recuerden, cuando escuchan precarga, volumen, volemia, cantidad de sangre. Ya está insuficiencia cardíaca. ¿Ah? Ya, ¿qué válvula? Compañera, ¿qué válvulas? ¿Qué más? Sobre todo las insuficiencias, ¿ok? Como estamos hablando del ventrículo izquierdo, insuficiencia aórtica e insuficiencia mitral. ¿Por qué? Porque el corazón en la sístole, y para que se detenga la sístole, evitar que la sangre regrese, la válvula se tiene que cerrar. Si la válvula está insuficiente, la sangre retorna. ¿Ok? Muy bien. ¿Ok? Ahora, fármacos. ¿Qué fármacos creen ustedes que aumentarían la precarga? ¿Habría algún fármaco que aumente la precarga? Consideremos como fármaco, ¿ok?
el cloruro o la infusión de cloruro de sodio. ¿Ok? Porque estás metiendo más volemia al paciente, más agua, por lo tanto va a haber más retorno venoso y se van a llenar más de sangre el corazón. ¿Ok? En realidad, podemos decir que este es el único fármaco que aumenta la precarga. ¿Por qué? Porque cuando ustedes vayan a leer fisiopatología de hipertensión, insuficiencia, de cardiopatía isquémica, todas las patologías tienen como primer evento fisiopatológico el aumento de la precarga. La mayoría de los fármacos cardiológicos, o la mayoría de la farmacología cardiológica, están enfocadas en disminuir la precarga. Porque si disminuye la precarga, disminuye la cantidad de sangre que va a llegar al corazón. Si disminuye la cantidad de sangre que va a llegar al corazón, va a aumentar la demanda del oxígeno por parte del cardiomiocito para que bombee esa cantidad de sangre. Entonces, frente a una anoxia del corazón, necesitas que el corazón trabaje más o trabaje menos. Trabaje menos. ¿Ok? Entonces, la mayoría de los fármacos de la cardiología disminuyen la precarga. ¿Ok? Muy bien. Ahora, eventos que disminuyan la precarga. Fisiológicos. ¿Cuál creen que ustedes sería disminuye la precarga? ¿La qué? La deshidratación. Otro evento fisiológico, por ejemplo, tus exámenes orales de ciencias básicas. ¿Por qué? ¿Cómo te sentiste cuando, sobre todo los que llevaron el estrés, ¿no? Estuviste acá, estabas temblando, te sudaba todo, los ojos blancos, tu lengua hacia adentro, mente nublada por completo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los eventos de estrés, ¿ok? ¿Se acuerdan el mecanismo de regulación de presión arterial? Tenemos de dos tipos, los rápidos y los lentos. Los rápidos son por el reflejo vasoreceptor, tienen vías aferentes y eferentes. Las vías eferentes son el simpático o el parasimpático. Como estás acá, tu simpático está a 1000 por hora, por eso el corazón te late, tu lengua se seca y todo ello. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En eventos simpáticos se acorta la diástole. ¿Ok? Cuando activas el simpático, acortas la diástole. ¿Qué quiere decir acortar la diástole? Que el corazón no va a tener tanto tiempo de relajarse, por eso es que bombea más rápido. ¿Ok? Y así estás al punto del desmayo. ¿Ok? Muy bien. Ahora, eventos patológicos. Aquí, eventos patológicos, lo que deberían acordarse, obviamente, las hipovolemias. Tanto el shock hipovolémico como las pérdidas de agua. Por ejemplo, diarrea. ¿Ok? Muy bien. Ahora, vayamos a este lado porque aquí tenemos que hablar de fármacos. Como les digo, los fármacos en cardiología están más enfocados en disminuir la precarga. Si disminuye la precarga, disminuye la cantidad de sangre que llega al corazón. Si disminuye la cantidad de sangre que llega al corazón, el cardiomiocito va a trabajar menos. ¿Ok? Entonces, ahora sí, fármacos. Mejor vamos a hacerlo en PowerPoint. Sí. Fármacos que disminuyan la precarga. ¿Ok? En primer lugar, si la volemia tiene que ver con la precarga, ¿qué fármacos disminuirían la volemia o harían pérdida de agua? Los diuréticos. ¿Ok? Los diuréticos. Muy bien. Diuréticos. Tenemos en cardio 3 tipos de diuréticos. ¿Ok? Los de asa, los que actúan en el túbulo contorneado distal, y los antagonistas del receptor del mineralocorticoide. Vamos a ver uno por uno. ¿Ok? Primero los de asa. ¿Por qué asa?
porque actúa en la porción gruesa del asa de Henle. No vamos a entrar tanto en detalle porque eso lo vamos a ver a profundidad en nefro. ¿Ok? En nefro todos tienen que tener su nefrona, porque hay 15 fármacos, solamente la nefrona. ¿Ok? Los diuréticos de asa. En este caso, por ejemplo, furosemida, torasemida. ¿Qué es lo que hacen? ¿Cuál es el mecanismo de acción? Inhiben a la bomba sodio, potasio, 2-cloro. ¿Ok? Ojo, de la porción gruesa del asa de Henle. ¿Ok? Si inhiben esta bomba, ¿qué es lo que hacen? Promueven la diuresis de sodio, promueven la diuresis de potasio y promueven la diuresis de cloro. Se elimina por la orina. ¿Ok? Acuérdense que dentro de los electrolitos que tenemos en el cuerpo, el que tiene efectos osmóticos es el sodio. Por eso que cuando vas al cine y comes tu canchita con gaseosa, el que te vende la gaseosa y la canchita del vendedor sabe más fisio que tú, porque saben que vas a comprarle más gaseosa porque te da sed. ¿Ok? Como les digo, esto vamos a ir más a profundidad en eso. Ahorita no nos valimos un poquito. ¿Ok? Entonces, muy bien, diuréticos de asa. Ahora estamos con los diuréticos que actúan en el túbulo contorneado distal. Estos sí tú los debes saber porque esto como médico general lo vas a usar. El diurético, el furosemida, por ejemplo, es un potente diurético, elimina grandes cantidades de volumen, pero sobre todo, ¿dónde lo utilizas? En las insuficiencias cardíacas agudas, ¿ok? Cuando el paciente entra en la emergencia todo disneico, que le falta el aire, que no puede ni siquiera decir su nombre completo, ya, ahí utilizas la furosemida, ¿ok? ¿Para qué? Para disminuir la cantidad de agua que hay en los pulmones, en el edema pulmonar producto de la insuficiencia cardíaca crónica reagudizada. ¿Ok? Muy bien. Túbulo contorneado distal, ¿quién actúa acá? Hidroclorotiazida. ¿Ok? Hidroclorotiazida. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Inhiben a la bomba sodio-cloro que está en el túbulo contorneado distal. Por lo tanto, promueven la diuresis de sodio y la diuresis de cloro. ¿Ok? Disminuye el volumen por diuresis de sodio. ¿Ok? Esto es el que tú debes saber al 100%. Si quieres aprender las dosis, de 12.5 cada 12 horas, o 25 24. Pero como tengo una línea dosis, tranquilo. Pero sí tienes que saber los efectos adversos. ¿Ok? Los efectos adversos de hidroclorotiazida son la famosa mnemotecnia, las 4 hiper. ¿Ok? 4 hiper. En primer lugar, hipercalcemia. ¿Ok? Hiperuricemia. Hiperglicemia. Y me falta una hiper. ¿Alguien sabe cuál es? Hipercalcemia, hiperuricemia, hiperglicemia. Me falta una hiper. ¿Cuál sería? ¿Alguien sabe? Potasio. ¿Betty? ¿Pirina? ¿Ah? Compañero. Compañero de bolera negra. Y el otro efecto adverso es la hiperlipidemia. Aumenta la cantidad de colesterol. ¿Ok? Esto sí debes saber tú porque esto es el que vas a utilizar en el hidroclorotiazida. Porque cuando hay seguro líquido de hipertensión, entre la terapia inicial son los IECAS, ARA2 y los tiazides. Como segunda línea son los calciantagonistas. ¿Ok? Ojo, hipercalcemia, hiperuricemia, hiperglicemia, hiperlipidemia. ¿Ok? Efectos adversos de hidroclorotiazida. Vamos a ver por qué en nefro, ahorita no. ¿Ok? Muy bien. Ahora, por otro lado tenemos, como les dije, los antagonistas del receptor de mineralocorticoides. ¿Ok?
¿Qué mineral corticoide tenemos en el cuerpo? Principalmente en el sistema cardiovascular, aldosterona. ¿Dónde se produce la aldosterona? Corteza o médula de la glándula suprarrenal. Corteza, ¿ok? La corteza tiene glomerular, fascicular, reticular, 3 capas. ¿Cuál de las 3 capas? ¿Glomerular? ¿Fascicular o reticular? Glomerular, ¿ok? ¿Qué es lo que hace la aldosterona fisiológicamente? Fisiológicamente hablo normal, ¿ok? Tienes acá tu celulita, ¿ok? Tu núcleo, y el receptor de la aldosterona es intranuclear. En el núcleo está, ¿ok? Aquí está su receptor y aquí viene la aldosterona. Interactúa con su receptor y ¿qué es lo que hace? Trasloca, evidentemente cuando entra una proteína dentro de un núcleo forma aminoácidos. El conjunto de aminoácidos forma una proteína. La proteína, ¿qué es lo que hace? Se ancla, ¿ok? Y forma un canal. ¿Cómo se llama? ENA. ¿Ok? Canal ENA. Y así permite la reabsorción de sodio y la eliminación de potasio. ¿Ok? Porque acá hay otra bomba que cuando aumenta la cantidad de sodio, elimina potasio por la orina, fisiológicamente. Repito, reabsorbe sodio, elimina potasio fisiológicamente, eso hace la aldosterona. ¿Ok? Entonces, ¿por qué hay un grupo farmacológico que se llama antagonista de receptores de mineralocorticoides? Porque aquí, por ejemplo, tenemos la espironolactona, cual eflenerona, amilorride. ¿Ok? Eso es un ejemplo de antagonista de receptores de mineralocorticoides. Ahora, ¿por qué existen tantos fármacos y por qué no me quedo solamente con la espironolactona? ¿Por qué existe amilorride? ¿Por qué existe eflenerona? Etc. Resulta que, por ejemplo, la espironolactona inhibe la interacción de la aldosterona con su receptor intranuclear y así no se producen estos canales. ¿Qué otras sustancias, qué otras proteínas en el cuerpo actúan de manera intranuclear? Tienen su efecto en el núcleo para que sinteticen otras cosas. ¿Recuerdan? Endocrino. Ya. Pero aquí no pasa nada. Pero está bien entonces. Muy bien. ¿Qué otra cosita? Los hormonas sexuales. Los hormonas sexuales, los estrógenos, la testosterona, no actúan afuera de la célula, actúan en el núcleo. Entonces, cuando actúa la espironolactona, bloqueando ese receptor, no solamente bloquea la aldosterona, bloquea todos los receptores intranucleares. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que produce? Como la testosterona no va a interactuar con su receptor, como va a disminuir la síntesis de esta, y como hay una conversión periférica de la testosterona al estradiol, ¿ok? Aumenta la cantidad de concentraciones de estradiol, que es la hormona femenina, y produce ginecomastia en el hombre y en la mujer mastodinia, o aumento de busto, aumento de las mamas, ¿ok? Producto de ello. Por eso es que la espironolactona quedó un poquito en desuso, porque se creó otro fármaco que se llama eflenerona. Muy similar al mecanismo de acción, pero no actúa en el receptor intranuclear, sino actúa inmediatamente aquí, en los senos. Si interactúa acá, ya no entra sodio. Ya no entra sodio y así no aumenta bulimia. ¿Esto dónde lo pueden estudiar? En el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es un sistema muy preguntado, y es una pregunta que sí o sí le va a venir en su oral y en su teórico. ¿Ok? Porque todo parte de la mácula densa, que secreta renina, que es la renina de angiotensina 1, angiotensina 1, la ECA, que se sintetiza a nivel pulmonar, las células endoteliales, y angiotensina 1 pasa a angiotensina 2. La angiotensina 2 tiene más de 20 efectos fisiológicos. ¿Ok? Por lo menos tienen que saber 5. De esos 5 es una pregunta de examen oral. Pues una pregunta de las subcompas del ciclo pasado. ¿Ok? Siempre preguntamos efectos fisiológicos de cuál? De la angiotensina 2.
Y, oh sorpresa, uno de los efectos fisiológicos de la angiotensina 2 es promover la síntesis de aldosterona. Por eso es que dentro del evento fisiopatológico de la hipertensión es aumento de la precarga. Porque si la aldosterona funciona, entra sodio. El sodio que entra con agua, aumenta la volemia. ¿Ok? Muy bien. Entonces tenemos diuréticos, como le digo, ASA, tubercorticoide distal y los receptores mineralocorticoides, los que disminuyen la precarga. Muy bien. ¿Ok? Hemos hecho puente con fisio, fisiopatología, fármaco. Lo que vamos a hacer ahora es con respecto a la curva que vimos hace un momento. La forma más fácil de aprenderse la curva, como les digo, nosotros no le vamos a preguntar solamente cómo cambia la curva y ya. Vamos a preguntarle volumen telediastólico, telesistólico, cómo está la fracción de eyección, cómo está el volumen sistólico. ¿Ok? Entonces, un truco que yo tengo para acordarme cómo cambia en cada situación es el siguiente. ¿Ok? Sabemos que el volumen sistólico es el telediastólico menos el volumen telesistólico. ¿Ok? Yo sé que ya me aprendí mi fórmula que la fracción de eyección es el volumen sistólico sobre el volumen telediastólico. ¿Ok? Sí, a mí se me resulta complicado restar letras, porque parece esto curso de lógica del cole. Recuerda que X más Y tenía un sinnúmero de posibilidades. Ponle números. Ponle números del 1 al 10 para que sea más corto. ¿Cómo así? Al volumen sistólico, sabemos que la fórmula es telediastólico menos el telesistólico. ¿Ok? Puedes ponerle, se me ocurre, 4. ¿Ok? Le colocas 9 menos 5. ¿Es lo mismo? ¿No? Pero ¿por qué al telediastólico le coloco 9 y por qué no al telesistólico? ¿Ah? ¿Qué fase del ciclo cardíaco es mayor? ¿En la diástole o la sístole? Y la diástole tiene que ver con el telediastólico, ¿verdadero o falso? Verdadero. Por eso es que le coloco 9. ¿Ok? Entonces ustedes saben restar inicial 4 es igual a 4. ¿Ok? Ahora, haya la fracción de eyección. Si yo sé mi nuevo volumen, este volumen sistólico, ojo, esto es fisiológico, estoy poniendo simplemente un valor a las letras. ¿Ok? 4 sobre el volumen telediastólico, ¿cuánto era? 9, porque sé que la fórmula es sistólico con el telediastólico. A ver, ¿quién me ayuda con su calculadora? 4 entre 9, 0.4. Por 100, porque te dije que el volumen, o la fracción de eyección, siempre tiene que darle en porcentaje. ¿Cuánto sería? 40. 40%. ¿Ok? Esto estoy hablando por poner el número. Puedes poner incluso 5, 10, 5, le puedes colocar 3, 7, 4, ¿ok? Pero obviamente acorde con el número mayor siempre al telediastólico. ¿Ok? Memorícense. Volumen sistólico 4, ¿ok? Apúntenlo. Y fracción de eyección 40. ¿Ok? Ahora, vamos a verlo cómo va a cambiar, por ejemplo, en una situación que aumenta la precarga. Cómo cambia el gráfico que hemos visto hace un momento. ¿Ok? Aumento de precarga, por ejemplo, te puedo pedir, ¿ok? No sé, se me ocurre, colocarle infusión de suelo salino isotónico al 0,9%. ¿Ok? Porque ya sabemos que hemos dicho que esto aumenta la precarga, es una de las causas de ello. ¿Cómo hago esto? Haces tu plano cartesiano, ¿ok? Nos enseñaron en kinder. Aquí iba a 0, ¿no? 1, 2, 3, 4 y así hacia allá hacia el infinito. ¿No? Ok. Vamos a hacerlo con otro color. ¿Cuál era el punto A del gráfico fisiológico? El telesistólico. ¿Cuál era el punto B? Telediastólico. ¿Cuál era el punto C? La apertura de la válvula aórtica. ¿Cuál era el punto D? El cierre de la válvula aórtica. Haces tu cuadro, primero tu gráfica normal. ¿Ok? Ahora, ¿cómo dibujarías la nueva gráfica si aumenta? ¿Ok? O si estás pasando un paciente, por ejemplo, te coloco en la situación
de que le estás dando al paciente suero salino isotónico. Yo te dije que cuando pienses en precarga, tienes que pensar en volumen telediastólico. Si aumenta precarga, aumenta el volumen telediastólico. ¿Ok? Porque el volumen telediastólico es el volumen al final de la diástole. Volumen al final de la diástole, en palabras más sencillas, es la cantidad de sangre que tienes cuando el ventrículo ya se distendió como máximo. ¿Ok? Entonces, si aumenta precarga, va a aumentar el volumen telediastólico. ¿Ok? Dibújalo con otra palabra para que no te confundas. Cambiará el volumen telesistólico, permanece igual porque no está alterado, el que se altera es el volumen telediastólico. ¿Ok? Entonces, ¿dónde dibujarías tu punto B? Tu punto B nuevo, que es el volumen telediastólico. ¿Más cercano al cero o más lejano al cero? Más lejano al cero, ¿no? Entonces me ocurre que supongamos que ese telediastólico sea 5, tú dibujarías por acá. Supongamos que sea 7, tu nuevo volumen telediastólico. ¿Ok? Sí. Entonces trazas tu línea y esto es simple y sencillamente lo mismo. ¿Ok? Prácticamente sería igual. Lo que está cambiando es el volumen telediastólico. ¿Ok? Muy bien. Ahora, como te dije, no solamente te vamos a preguntar si está aumentado, sino es telediastólico o telesistólico. También te vamos a decir cómo está el volumen sistólico, cómo está la presión de eyección y todo eso. Entonces, ¿se acuerdan los valores que hicimos fisiológicamente al inicio? Ya, ahora simple y sencillamente hace lo mismo. ¿Cuánto sería tu nuevo volumen sistólico? El telediastólico menos el telesistólico. ¿Qué valor le pusimos al telediastólico? Al anterior, 9, ¿no? Ya. Ahora ponle, por ejemplo, 11, porque sabes que está aumentando. ¿Cuánto es el valor telesistólico del anterior? 4. ¿Ok? Entonces, tu volumen sistólico nuevo sería, haces tu resta de inicial, 11 menos 4, 7, ¿no? Entonces, tú ya sabes, ¿cuánto era el volumen sistólico anterior? 4. ¿Cuál es mayor? 4 o 7. 7. Entonces, el volumen sistólico 1. ¿Ok? Tu volumen telediastólico ya sabes que por concepto ha aumentado. ¿Qué es lo que te falta? La fracción de eyección. Ahora haz el ejercicio. Fracción de eyección es igual al nuevo volumen sistólico que has hallado, 7 entre, ¿cuánto le dijimos? El anterior 9, ahora le colocas 11. ¿Ok? Sí. ¿Cuánto es? ¿Segundo paso? 63. O 6. Ya, 63. ¿Cuánto era la fracción de eyección anterior? 40 y tantos por ciento, ¿no? Ahora multiplícalo por 100. 63%. Ya sabes que la fracción de eyección nueva va a aumentar. ¿Ok? ¿Entendido? Ok. Tomen una foto mental a este gráfico verde, yo sé que está hermoso, porque vamos a verlo después y van a compararlo con los gráficos que están más bonitos y los gráficos que van a encontrar en sus libros. Esto es la explicación la nueva curva presión-volumen, consiste sencillamente reemplazar, ¿ok?, letras por números. Obviamente reemplacen por números del 1 al 10 o máximo del 1 al 12. No vayan a reemplazarlo por 5.000, por 4.000, porque ustedes mismos se van a complicar. ¿Ok? Ojo, ya, mira. Estamos haciendo un gráfico de aumento de precarga. ¿Ok? Ahora hagamos un gráfico de aumento de postcarga. ¿Ok? Yo les había mencionado en la clase pasada que cuando aumenta la postcarga, y le dije antes de comenzar todo esto, que la postcarga tiene que ver con aumento de tensión o aumento de presión dentro del ventrículo. ¿Ok? Entonces, ¿qué situaciones a mí me aumentarían la postcarga? Hipertensión arterial. ¿Ok? La hipertensión arterial, porque el ventrículo tiene que ejercer mayor presión o mayor fuerza para inyectar esa sangre y vaya a circulación sistémica. ¿Ok? Uno de los parámetros de la hipertensión arterial es aumento de la resistencia vascular periférica. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué otra situación me aumentaría la postcarga? La estenosis aórtica. ¿Ok? Porque si la válvula aórtica está
dura y no se va a poder abrir, por lo tanto el ventrículo tiene que hacer mayor presión para vencer esa válvula y así inyectar la sangre. ¿Ok? Muy bien. Situaciones que disminuyen la poscarga. ¿Ok? Aquí, principalmente farmacológicos. ¿Ok? Por ejemplo, los YECAs, porque inhiben, como te dije, la enzima convertidora de angiotensina. La angiotensina produce vasoconstricción. ¿Ok? Si hay mayor vasoconstricción, tiene que aumentar la poscarga, porque hay aumento de resistencia vascular periférica. Entonces, ¿qué es lo que hacen los YECAs? Inhiben a esa enzima que convierte de angiotensina 1 a angiotensina 2. ¿Qué otro grupo? Los anadosos. ¿Ok? ¿Qué otro farmacológico, qué otro grupo o fármaco está acá? Hidralazina. ¿Ok? La diferencia... ¿Ah? ¿Hay por algo? Ah, ya. La diferencia, olvidé mencionarles que hay un grupo farmacológico que disminuye la precarga, ¿ok? Que se llaman los nitratos. Los nitratos son los que ustedes van a utilizar porque, por ejemplo, es parte de la terapia inicial de un infarto de miocardio. Los nitratos hacen vasodilatación gracias a que aumentan la cantidad de óxido nítrico, ¿ok? A través del aumento del gen específico, ¿ok? La hidralazina también es un vasodilatador, pero a diferencia del nitrato, que es predominantemente venoso, este es más arterial, ¿ok? Más arterial que venoso. ¿Ok? Entonces tenemos situaciones que disminuye la postcarga o aumente aumente la postcarga o disminuye la postcarga. ¿Ok? Entonces, elijamos uno de ellos. Por ejemplo, este no se sabe. ¿Ok? Otra vez, haces tu plano. ¿Ok? Y dibujas tus puntos fisiológicos o normales. ¿Ok? Punto A, volumen telesistólico. Punto B, volumen telediastólico. Punto C, apertura de la válvula aórtica. Punto D, cierre de la válvula aórtica. ¿Ok? Une los puntos como en inicial. ¿Ok? Tenemos aquí tu curva fisiológica. Ahora, yo te dije que así como la precarga tiene que ver con el volumen telediastólico, la postcarga tiene que ver con el volumen telesistólico. ¿Ok? Entonces, por lógica, si yo tengo un aumento de postcarga, el volumen al final de la sístole va a ser mayor o menor. ¿Por qué va a ser menor? Te vas a quedar con... Va a ser más difícil que abras esa válvula aórtica o que disminuya esa apertura de válvula aórtica. ¿Cuál va a ser más difícil para cuando aumente la postcarga? Va a ser más difícil. ¿Ok? Entonces, si se abre con más dificultad, ¿vas a inyectar más sangre o menos sangre? Menos sangre. Entonces, el volumen al final de esa sístole va a ser mayor, te vas a quedar con más sangre en el ventrículo o con menos sangre. Con más sangre. ¿Ok? Entonces, el volumen telesistólico va a aumentar a comparación del volumen telesistólico fisiológico. ¿Ok? Entonces, dibuja tu punto. Lo dibujarás más cerca al cero o más lejos al cero. Más lejos, porque recuérdate, 0, 1, 2, 3 y hacia allá es el infinito, hacia acá es el 0. ¿Ok? A mí se me ocurre dibujarlo por acá. ¿Ok? El volumen telediastólico sigue igual, porque el que está cambiando, la variable que está cambiando el volumen sistólico es el telesistólico, más no el telediastólico. ¿Ok? Y evidentemente, como tú sabes que del punto B al punto C es la contracción isovolumétrica, ¿ok? La contracción que hace el ventrículo para que se abra la válvula aórtica, ¿lo dibujarías igual o más largo? Más largo, tiene que aumentar esa contracción isovolumétrica. ¿Ok? Un poquito más. Y aquí obviamente si se contrae, la relajación isovolumétrica tiene que ser de manera proporcional. Harías tú
Gráfico así. ¿Ok? Ese sería el nuevo gráfico del aumento de la postcarga. ¿Ok? Entonces, ya sabes tú la primera variable que te vamos a preguntar. Que tú sabes que aumenta el volumen telesistólico. Ahora haya la fracción de eyección y haya el volumen telediastólico y haya el volumen sistólico. ¿Ok? Muy bien. Con este nuevo gráfico, haces tu ejercicio. Telediastólico menos telesistólico. ¿Cuánto era el fisiológico? ¿Cuánto le colocamos al volumen telediastólico? El fisiológico, 9, ¿no? ¿Ok? Volumen sistólico es igual 9. Ahora, colócale, ¿cuánto le colocamos al telesistólico fisiológico? 4 o 5. Fisiológico 5, ¿ok? Entonces me ocurre colocarle 6. ¿Ok? Porque es mayor, porque tú sabes que está aumentando acá el volumen telesistólico. ¿Ok? El nuevo volumen sistólico sería, ¿cuánto? 3. ¿Ok? Entonces ya sabes que el volumen sistólico, a comparado con el fisiológico, ¿cuánto es el fisiológico? 5 creo que era, ¿no? Ok, entonces, o 4, ¿cuál era? 4, igual. ¿Cuál es menor? ¿3 o 4? 3. Entonces ya sabes que el volumen sistólico, ¿ok?, va a disminuir. Ya encontraste esta variable. Simplemente lo comparas con el fisiológico, nada más. ¿Ok? Ahora, haya la fracción de eyección. Tu nuevo volumen sistólico, 3. ¿Cuánto era el volumen telediastólico acá? 9. Haz la división, porfa, ayúdame. 3 entre 9. 0.3. ¿Ok? 0.3 por 100, 30%. ¿Ok? Ya sabes que la fracción de eyección va a reducir. ¿Ok? ¿Qué es lo que te queda? El telediastólico. El telediastólico no se ha modificado porque dibujaste en el mismo punto. Normal. ¿Ok? Así vas a hallar cada variable. No es memoria. Simple y sencillamente, como te digo, reemplaza estos números que se ven feos por números. ¿Ok? Apréndete, por ejemplo, ¿qué truco sería para el examen? Aprenderte, cuando vas a hacer este ejercicio para practicar, coloca tu volumen sistólico entre 4 o, por ejemplo, 5 y el telediastólico le colocas 9 menos 4. Y con eso vas a jugar y no te vas a aprender de memoria que tú sabes que la gráfica está hacia arriba en el aumento de la postcarga. Porque yo te puedo decir, por ejemplo, dibújame un gráfico cuando el paciente usa nitratos. Tú sabes que los nitratos, como te dije hace un momento, disminuyen la precarga. Entonces, ¿ustedes creen que estaría hacia la derecha, como dijimos en el gráfico anterior? No, porque el volumen telediastólico va a ser menor. Entonces dibujarías un poquito más hacia el otro lado. Y tu gráfico lo unes allí. Tú unes los puntos, haces la resta, la suma, la división, como hemos hecho, y vas a hallar las variables. ¿Ok? Tómele una foto mental. ¿Ok? A este gráfico que hemos realizado, porque después lo vamos a comparar con los bonitos. ¿Ok? Pero ahorita vamos a hacer otro que aumente la contractilidad. ¿Ok? Muy bien. Aumento de contractilidad. ¿Cuál era la propiedad del corazón que estaba relacionada con la contractilidad? Inotropismo. ¿Ok? ¿Cuál es lo inverso al inotropismo? Lucitropismo. Lucitropismo, relajación, inotropismo, contracción. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué situaciones, por ejemplo, me aumentarían la contractilidad? Un fármaco que siempre preguntamos es la digoxina. La digoxina pertenece a la familia de los glucósidos cardíacos o digitalicos. ¿Ok? Digitalicos. ¿Ok? ¿Cuál es el mecanismo de acción de la digoxina? Inhiben
a la bomba sodio, potasio, ATP, A. ¿Y qué haría? ¿Isotropismo positivo o isotropismo negativo? No sé cuál es la memoria esto. Porque cuando le pregunte el mecanismo de acción, me van a decir ya, ignición de la bomba sodio, potasio, ATP, ya, pero ¿cómo? En nuestra celulita, el cardiomiocyto, existen dos bombas. La bomba que acabamos de hablar, sodio, potasio, ATPasa, y existe otra bomba que es un intercambiador entre sodio y calcio. ¿Ok? Si tú inhibes esta bomba, ¿ok? Que fisiológicamente, ¿qué es lo que hace? Saca sodio, va a haber más sodio dentro. Porque por su propio nombre dice, inhibes a la bomba sodio, potasio, ATPasa. Aumenta la cantidad de sodio dentro de la célula. Si aumenta la cantidad de sodio dentro de la célula, ¿qué es lo que hace este intercambiador fisiológicamente? Mete más sodio, ¿ok? Hacia adentro y saca calcio. ¿Ok? Entonces, si va a haber más sodio dentro de la célula, ¿meterá más sodio? No. ¿Para qué? Si ya hay más adentro dentro de la célula. Por lo tanto, ¿sacará calcio? No, el calcio se va a quedar adentro. Y yo, bueno, no. Ya supongo que habrás leído la contracción cardíaca que existen tres electrolitos: sodio, potasio, calcio. ¿Cuál de los tres participa principalmente contrayendo? Calcio, porque se une a la troponina C. Entonces, calcio más troponina C, aumento de contracción. Y así es un inotrópico positivo, inhibiendo la bomba sodio, potasio, ATPasa. ¿Qué tipo de transportador es la bomba sodio, potasio, ATPasa? Será un antiporte, un simporte, primario, secundario, terciario. ¿Ah? ¿Por qué significa la diferencia entre simporte y antiporte? Aquí te dije que esto es de sodio. Los antiportes son cuando uno entra y otro sale. Los importes los van en la misma dirección. Entonces sería un antiporte, transporte activo primario, porque utiliza ATP. ¿Ok? Muy bien. Una vez hemos hecho el mecanismo de acción de la dioxina y cómo así produce inotropismo positivo, vamos a dibujar su gráfica. Te puedo decir, ok, dibújame por favor la gráfica de un paciente con digitálico con glucósido cardíaco. Otra vez dibuja este plano. Ok. Punto A, sistólico. Punto B, diastólico. Punto C, apertura de la válvula aórtica. Punto D, cierre de la válvula aórtica. Ok, une estos puntos así como te enseñaron en kinder. Y luego haces tu nueva gráfica. Si te estoy poniendo el caso de que el paciente está utilizando digitálico, por lo tanto está aumentada la contractilidad. ¿Ok? Si aumenta la contractilidad, ¿inyectarías más sangre o menos sangre? Más, pues, ¿no? Te vas a quedar con menos sangre. Entonces, el volumen al final de la sístole sería mayor o menor. Si inyectas más sangre, te vas a quedar con más volumen o con menos volumen. Menos, pues. Entonces, ¿dónde dibujarías tu nuevo volumen telesistólico? ¿Más hacia el cero o más hacia el infinito? Ok, entonces por acá. Ok, el parámetro que se cambia como aumenta la contractilidad no es el telediastólico, porque no estás metiendo más volumen, estás dándole más fuerza de contracción al corazón. Entonces, dibujas en el mismo punto. Ok, muy bien, si estás dándole exógenamente o por afuera, a través de un fármaco al corazón para que se contraiga más, no vas a tener por qué aumentar la contractilidad, simplemente va a quedar igual. ¿Ok? Dibujas igual en el mismo punto
y simplemente 1. Este sería tu nuevo gráfico de aumento de contractilidad. ¿Ok? Entonces, tú ya sabes que el volumen telesistólico va a ser menor. Ahora, hazlo o compáralo con las fórmulas de la curva de presión-volumen, pero del fisiológico. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuánto era el volumen telesistólico fisiológico? 9. ¿Ok? Menos. Supongamos, ¿cuánto era el volumen telesistólico anterior? ¿El fisiológico? 5. ¿Ok? Colócale 4. ¿Ok? Porque es menor. Sabes que está disminuyendo cuando aumenta la contractilidad. El volumen sistólico es igual a 5. ¿Ok? ¿Cuánto es el volumen sistólico inicial? Entonces ya sabes que el volumen sistólico aumenta. ¿Ok? Tienes dos variables ya. Tú sabes que el volumen telesistólico disminuye, el volumen sistólico aumenta y lo único que te falta es hallar la fracción de eyección. ¿Cuánto sería la fracción de eyección? 5 entre 9 por 100. A ver, ayúdenme. ¿Ah? 55. ¿Cuánto era la fracción de eyección fisiológica? Ok, entonces ya sabes que la fracción de eyección aumenta. ¿Ok? ¿Y qué te falta? El volumen telesistólico, que no estás modificándolo porque no estás dando aumento de volumen, sino que simple y sencillamente el que te modifica el telesistólico es normal. ¿Ok? Ahora, tómale una foto mientras, porque ahorita vamos a colocar los gráficos bonitos. No sé si se parecen o no. ¿Ok? ¿Te tomaste una foto mental? Muy bien. Ahora, compara mi gráfico, que está muy bello, con esto. ¿Se parece o no? ¿Se parece? ¿No? Entonces ya sabes que no es memoria cómo cambia el volumen telesistólico, el telediastólico, la fracción de eyección, el volumen sistólico. Y sabes primero qué parámetro y qué causa me aumenta precarga, poscarga y cuál es el primer parámetro alterado. Luego todo lo demás sale por default. Simple y sencillamente reemplazo por números, nada más. ¿Ok? Esas restas, esa división que es a veces un poco molesta y todo ello. ¿Te parece? Bueno, mira por ejemplo el aumento de la precarga. No lo dibujamos exactamente igual porque este es un gráfico evidentemente pues, que lo hacen a computadores y todo eso. Es muy parecido. Sabes que aumenta el volumen telediastólico. Mira la postcarga. El telesistólico está disminuido, perdón, aumentado porque eyectas menos sangre. Eyectas menos sangre. ¿Ok? Y por último, mira la contractilidad. Compañeros. La parte de eyección. Sí, la parte de eyección está aumentada, pero eso ya depende, por ejemplo, si te digo cuánta dosis, si te pongo el paciente de por ejemplo, una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida y todo ello. Pero lo que quiero que entiendas es que el primer parámetro que va a cambiar es el telesistólico. Si tú el telesistólico lo dibujas igual o después del anterior, ya está mal. ¿Ok? Porque ya sabes qué es lo que está cambiando. Yo sé que la fracción de eyección se puede ver un poquito más aumentada porque evidentemente es producto del fármaco y todo ello, pero el primer parámetro que cambia y que quiero que sepas es el volumen telesistólico. ¿Ok? Porque a partir de allí todo lo demás le sale. ¿Ok? Entonces, precarga, miren, aumento de postcarga, aumento de contractilidad. ¿Alguna duda? Como te digo, el truco acá es reemplazar los números por letras. Perdón, las letras por números. ¿Ok? Pero del 1 al 10, no te compliques. Del 1 al 10 o máximo del 1 al 15. Para que así tú puedas saber qué es lo que cambia y no te memorices. Porque yo sé que los libros dicen aumento de precarga, el volumen telesistólico aumenta, la fracción de eyección disminuye, el volumen sistólico disminuye. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Cómo así me lo aprendo? Reemplaza con números, muy simple. ¿Ok?
Cuando practiques en tu casa, la curva fisiológica que está acá, reemplázala por números. ¿Qué es lo que vino, por ejemplo, creo que fue en el parcial original? Esto evidentemente te lo vamos a preguntar en el examen oral. Yo sé que en el parcial no hay tanto tiempo como para hacer todo esto, pero en el oral sí. ¿Ok? ¿Qué es lo que vino, por ejemplo, en el final? Hay el volumen sistólico de acá. Así mismo. Sabes que la fórmula era el PD diastólico menos el PD sistólico. ¿Qué es lo que hacías? Mirabas, ¿dónde caía la A? A 50. ¿Dónde caía el B? 120, porque está entre 110 y 120. Resta 120 menos 50, 70. Buscaba su clave, 70. Así mismo. Y así fallaron. Otra cosa es que le pidamos fracción de eyección, volumen sistólico, telediastólico, telesistólico. Eso es más para el examen oral. Pero así vino. Incluso yo creo que vino el mismo gráfico. Creo que vino el mismo gráfico. No entendieron la parte fisiológica para poder simple y sencillamente restar y buscar su clave. Ahora ya lo sabes. ¿Ok? Por eso te digo, y por eso la primera clase de cardio es un poquito más seriosa porque tienes que saber las fórmulas. Si no te aprendes las fórmulas no vas a poder. Sí vas a poder si te memorizas bien, pero si no lo entiendes, te cambio, por ejemplo, y te digo, paciente que use de la lacina. Paciente que, por ejemplo, paciente que esté con diarrea. Paciente que tiene enfermedad de Addison. Paciente que tiene el linfoma de suelo salino isotónico. Paciente que está en shock hipovolémico. ¿Ok? Entonces, el primer paso antes de entrarte, saberte las fórmulas. Fracción de eyección, sistólico, presión de pulso, presión arterial media y todo ello. Por eso que la primera clase fue eso. La primera clase fue saber las fórmulas. Porque todas las patologías cardiológicas repercuten en la presión de eyección, en el telediastólico, en el telesistólico, ¿okay? En el volumen sistólico, todo repercute ahí. ¿Okay? Porque el corazón funciona como bomba. Y la bomba necesita presión y necesita volumen. ¿Ok? Muy bien. ¿Aquí acabó la clase 2? Oye chicos, un segundito. Va a ingresar, se está haciendo un trabajo de competencias en cardiología, justo coincide con lo que ustedes están haciendo ahorita. Se va a entrar un